Buenas tardes, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien, tal como lo conversamos por el grupo vía WhatsApp. Vamos a iniciar el día de hoy con los temas 4 y 5 del programa de la materia Derecho Civil 1 Personas. Y en este sentido vamos a abordar, ya habiendo conversado sobre la determinación, la evolución y la noción de la palabra y la importancia de la palabra persona. Vamos a abordar el tema 4 relacionado con la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto. En este sentido, la materia y el programa de la materia nos exige que establezcamos cuáles son los criterios determinantes para saber cuándo estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público o cuándo estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado. Como ya bien habíamos conversado, las personas se clasifican en dos: personas jurídicas naturales y personas jurídicas en sentido estricto. La persona jurídica natural es el individuo de la especie humana. Ya hemos visto en clases anteriores también la noción y la naturaleza jurídica, como también hemos visto la noción y naturaleza jurídica de las personas jurídicas en sentido estricto, de derecho en sentido estricto, que son los entes distintos al ser humano y que doctrinariamente y a nivel conceptual se denominan personas jurídicas en sentido estricto porque ambas per se son personas jurídicas, porque ambas son titulares de derechos y obligaciones. En este sentido vamos a hacer referencia entonces a la clasificación de aquella categoría de personas que son distintas al ser humano o que son entes distintos al ser humano y a los cuales el ordenamiento jurídico les ha otorgado la capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones, a los cuales el ordenamiento jurídico les ha reconocido la condición de personas. En este sentido, las personas jurídicas en sentido estricto se clasifican en dos tipos: personas jurídicas en sentido estricto de derecho público y personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado. Y la interrogante es la siguiente: ¿cuáles son los criterios que nos permiten determinar que estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público y cuando estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado? La doctrina ha establecido ciertos criterios determinantes que nos permitan clasificar a estas categorías de personas, atendiendo al origen del ente, a la finalidad del ente, a la forma de extinción del ente, al carácter compulsivo de las normas que regulan el ente y al control que puede ejercer el Estado sobre ese ente. Y en este sentido debemos en primer lugar determinar o establecer que el primer criterio determinante para saber cuándo estamos en presencia de una u otra categoría de personas es el origen del ente. Por lo tanto, si estamos en presencia de un ente cuyo origen es de naturaleza privada o que ha sido creado por un acto de voluntad particular, por la sola voluntad de los particulares, entonces estaríamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado. En tanto que cuando estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto cuya origen o cuya forma de creación atiende a un acto de voluntad del Estado, entonces estaríamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público. La forma de creación de un ente de naturaleza privada o de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado atiende a un simple acto de voluntad de las partes, y en este sentido debemos hacer referencia al artículo 19 del Código Civil venezolano vigente, en donde establece la forma de creación de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, que lo vamos a abordar más adelante cuando veamos la clasificación de esta categoría de personas. Mientras que cuando hablamos de un acto de voluntad del Estado, estamos haciendo referencia no a otra cosa que a una ley. La forma que tiene el Estado para manifestar y expresar su voluntad es a través de una ley, de un decreto, de acuerdo a la pirámide jurídica de Kelsen, que ustedes deben haber visto en derecho constitucional. En definitiva, si el origen del ente atiende a un acto de voluntad particular, es decir, a la sola voluntad de los particulares, estaríamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado, mientras que si la forma de creación o el origen del ente atiende a un acto de voluntad del Estado, como por ejemplo una ley, un decreto
o una resolución, entonces estaríamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público. Si la finalidad del ente, que es el segundo criterio determinante para saber cuándo estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público o de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado, es un fin privado, evidentemente estaríamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado. En tanto y en cuanto si la finalidad o el objeto que va a cumplir ese ente atiende a un fin estatal o a un fin público, estaríamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público. Es decir, que si la finalidad de la creación o por la cual se creó el ente es para atender una necesidad particular, por ejemplo, crear una empresa para obtener un fin de lucro para los miembros o los socios que la componen, estaríamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado, en tanto que si la persona o el ente ha sido creado para cumplir un objeto o una finalidad pública, estaríamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público, como por ejemplo la creación de un ente destinado a construir vialidad en un estado en particular o para crear una autopista nacional. En ese sentido, lo estaríamos cumpliendo con la finalidad del ente, sería cumplir con un acto o con una finalidad pública, con un fin público, y en este sentido estaríamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público. El tercer criterio determinante que nos permite saber cuándo estamos en presencia de una u otra categoría de personas es la forma de extinción del ente. Y para determinar o saber la forma de extinción del ente debemos ir a la forma de creación del ente, al origen del ente. Y en este sentido, mutatis mutandis, si el ente fue creado a través de un acto de voluntad particular, indefectiblemente debe ser extinguido a través de un acto de voluntad particular. En tanto que si el ente fue creado por un acto de voluntad público, debe ser única y exclusivamente extinguido a través de un acto de voluntad público, es decir, a través de un acto de voluntad del Estado, es decir, a través de una ley especial, de un decreto o de una resolución o de cualquier otra forma en que el Estado pueda manifestar su voluntad. En el caso de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, si fue creada a través de un acto de voluntad particular, por ejemplo, a través de una asamblea o un acta constitutiva estatutaria, también debe extinguirse a través de un acto de voluntad particular plasmado en un acta de asamblea en donde los socios o los que crearon esa empresa manifiesten su voluntad de extinguirla. El cuarto criterio que nos permite determinar cuándo estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público o cuándo estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado es el carácter compulsivo de las normas que regulan el ente, es decir, cuál es la naturaleza jurídica de las normas que regulan ese ente. Si la naturaleza de la relación jurídico-subjetiva es de origen o de naturaleza privada, entonces el carácter compulsivo de las normas que van a regular la persona jurídica como tal, entonces sería normas de derecho privado. En tanto que si la relación jurídica se basa en una relación jurídica de derecho público, entonces el carácter compulsivo de las normas que regulan el ente serían normas de derecho público. También el carácter compulsivo de las normas que van a regular el ente depende de la naturaleza de la relación jurídico-sustantiva de que se trate. Si se trata de una relación jurídico-sustantiva entre particulares, entonces las normas que regularán ese ente serán normas de derecho privado, en tanto que si la relación jurídica o jurídico-sustantiva es de derecho público, las normas que regulan el ente serán normas de derecho público. Por eso se dice que la determinación de si estamos en presencia de una persona jurídica de una u otra naturaleza nos las da el carácter compulsivo de las normas que regulan el ente. Persona jurídica creada por un acto de voluntad particular en donde la relación jurídico-sustantiva es entre particulares serán reguladas por normas de derecho privado, lo que nos da a entender que es una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado, en tanto que si se trata de una relación jurídico-sustantiva de derecho público, es decir,
cuando está involucrado un particular y el Estado, entonces la naturaleza o el carácter compulsivo de las normas que regulen ese ente serán normas de derecho público, lo que nos dará a entender que estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público. Finalmente, para determinar, de acuerdo a la doctrina, cuando estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público o de derecho privado, debemos tener en cuenta el control que puede ejercer el Estado sobre ese ente. Pero el control que puede ejercer el Estado sobre ese ente depende de diversos factores. Por ejemplo, el grado el capital que pueda tener el Estado en la constitución de la persona jurídica de que se trate. Hay personas jurídicas en donde el mayor capital accionario es del Estado y en este sentido el Estado va a tener un control decisivo sobre ese ente, por lo que estaríamos en presencia de un ente de naturaleza pública o de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público, en tanto que si el capital accionario está constituido principalmente por capital privado, entonces estaríamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado y el control que por cuanto el control que va a ejercer el Estado sobre ese ente es menor que el que pueden ejercer los particulares. Sin embargo, en este quinto criterio atributivo de competencia debemos tener en cuenta que no podemos hablar, o que hay casos en los cuales no podemos hablar exclusivamente de personas jurídicas en sentido estricto de derecho público o de personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, ya que debemos tener en cuenta que hay casos de personas jurídicas de naturaleza mixta en donde convergen elementos de ambas categorías, en donde pueden ser personas jurídicas o entes creados por voluntad particular, pero donde el Estado tiene una mayor composición y participación accionaria, y en este sentido el Estado puede ejercer un control mayor sobre ese ente y estaríamos en presencia de una persona jurídica de naturaleza mixta y no de una persona jurídica exclusiva de derecho privado o derecho público. Es importante entonces tener en cuenta que hay criterios que nos permiten determinar cuando estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado o de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público, como lo son el origen o la forma de creación del ente, el objeto o la finalidad del ente, la forma de extinción del ente, el carácter compulsivo de las normas que regulan el ente y el control que puede ejercer el Estado sobre ese ente. También es importante tener en cuenta, para cerrar este tema, que sería el tema 4 del programa, que hay casos en los cuales convergen elementos de ambas categorías y estaríamos hablando no exclusivamente de personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, ni exclusivamente de personas jurídicas en sentido estricto de derecho público, sino en personas jurídicas estaríamos hablando de personas jurídicas en sentido estricto de naturaleza mixta. Con esto, señores, hemos concluido el tema 4 del programa y en una próxima nota hablaremos sobre el tema 5, que hace referencia a la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado.